Hay personas que llegan a tu vida para salvarte, otras llegan para destruirte. Y luego está él, el hombre que me puso las esposas, el policía que juró que yo era un delincuente, el hombre al que llegué a odiar con toda mi alma, y del que terminé enamorándome. Si alguien me hubiera contado esta historia hace 5 años, me habría reído en su cara. Pero todo ocurrió exactamente así. Mi nombre es Daniel. Y esta es la historia del hombre que cambió mi vida para siempre. Tenía 27 años. Trabajaba como diseñador gráfico freelance. Vivía solo en un pequeño apartamento. Mi vida era sencilla. No tenía muchos amigos. Mi familia apenas me hablaba desde que salí del closet. Aprendí a vivir solo. Hasta aquella noche. Era viernes, había salido de cenar con un amigo. Mientras caminaba hacia mi automóvil vi varias patrullas frente a un edificio cercano. No les presté atención. Pensé que sería un operativo cualquiera. Entonces escuché una voz. ¡Alto! ¡No se mueva! Volteé confundido. 3 policías corrían directamente hacia mí. Antes de reaccionar, ya estaba contra el suelo. Una rodilla presionaba mi espalda. Las esposas cerraban mis muñecas. La gente comenzó a sacar sus teléfonos. Todos grababan. Sentí una vergüenza imposible de describir. Uno de los oficiales era diferente. Alto cabello oscuro, mandíbula firme, ojos increíblemente azules. Era él. El oficial Alejandro Rojas. Jamás olvidaré su mirada. No había odio. Había absoluta convicción de que yo era culpable. Queda detenido por robo agravado. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Tiene derecho a guardar silencio. Yo no hice nada, pero nadie escuchaba. Pasé casi 20 horas detenido, 20 horas, sin entender qué ocurría. Al final apareció la verdad. Las cámaras demostraron que el verdadero ladrón había escapado minutos antes. Yo solamente me parecía físicamente al sospechoso. Me liberaron. Sin disculpas, sin explicaciones, solo puede retirarse. Pero mi vida ya estaba destruida. El video del arresto estaba en internet. Mis clientes comenzaron a cancelar proyectos. Mi casero empezó a verme diferente. Incluso algunos vecinos evitaban saludarme. Todo por una equivocación. Durante semanas odié especialmente al oficial Alejandro, porque él había sido quien dirigió el arresto. Su rostro aparecía en mis pesadillas. Juré que jamás volvería a verlo. El destino tenía otros planes. 2 meses después, entré a una cafetería. Necesitaba despejar la mente. Pedí un café. Cuando levanté la vista, él estaba sentado justo enfrente, con uniforme, leyendo unos documentos. Nuestros ojos se cruzaron, su expresión cambió inmediatamente. Reconocimiento. Incomodidad, culpa. Yo me levanté para irme, entonces escuché. Daniel, espere. Seguí caminando. Por favor, me detuve. Muy despacio giré. Nunca olvidaré lo que dijo. Quiero disculparme, lo miré sin hablar. Nos equivocamos. Sentí un nudo en la garganta. Y eso cambia todo lo que perdí. No respondió, porque sabía que no. Durante semanas comenzó a aparecer por casualidad, o al menos eso decía él, la cafetería, la librería, el parque. Siempre terminábamos cruzándonos. Una tarde confesó la verdad. No eran casualidades, me había estado buscando, porque no podía dormir, porque seguía pensando en mi rostro mientras me esposaban, porque nunca antes había cometido un error así. Quería reparar el daño. Yo me reí. ¿Cómo piensas reparar algo que destruyó mi reputación? No tuvo respuesta. Pero tampoco dejó de intentarlo. Con el tiempo acepté escuchar sus disculpas. Solo eso. Conversábamos 10 minutos, luego 20, después 1 hora. Descubrí que Alejandro era completamente diferente fuera del uniforme. Reservado, amable, extremadamente torpe para expresar emociones. Me contó que llevaba años ocultando algo. Nunca había tenido novia. Todos en la comisaría asumían que era heterosexual. Él nunca los corregía. Vivía con miedo. Miedo a perder el respeto de sus compañeros. Miedo a decepcionar a su padre, también policía. Miedo a admitir quién era realmente. Por primera vez entendí algo. No era un hombre malo, era un hombre profundamente asustado. Nuestra amistad creció lentamente. Sin darnos cuenta, él empezó a sonreír más. Yo dejé de sentir rabia. Una noche caminábamos junto al río. Hablábamos de todo, del miedo, de la familia, del rechazo. Entonces dijo, «Creo que me gustas». El silencio fue eterno. Yo también lo sabía, pero había una pregunta imposible. ¿Cómo puedo enamorarme del hombre que destruyó mi vida? Alejandro bajó la mirada. Tal vez no puedas, y lo entendería. Aquella respuesta me rompió el corazón. Porque por primera vez vi al hombre, no al policía. Parecía que todo mejoraba. Hasta que apareció el verdadero ladrón. Había sido detenido nuevamente.
Durante el interrogatorio confesó varios delitos, entre ellos el robo por el que yo fui arrestado. La noticia llegó a los medios. Mi nombre quedó completamente limpio. Alejandro fue reconocido por haber continuado investigando el caso, incluso después del error inicial, pero también recibió una sanción administrativa por el procedimiento apresurado. Él la aceptó sin protestar. Me la merezco. Fue entonces cuando comprendí algo. Los errores tienen consecuencias, incluso cuando nacen de una buena intención. Semanas después me invitó a cenar. No era una cita, o al menos ninguno quería llamarla así. Terminamos caminando bajo la lluvia. Reíamos como dos adolescentes. Entonces me tomó la mano, muy despacio, esperando que la retirara. No lo hice, me acerqué, lo besé. Fue un beso lento, inseguro, lleno de todo lo que ninguno había dicho. Cuando terminó, él tenía lágrimas en los ojos. Es la primera vez que beso al hombre que realmente quiero. Yo también lloré. Han pasado 4 años, seguimos juntos. Alejandro dejó la patrulla, ahora trabaja en una unidad dedicada a fortalecer la relación entre la policía y la comunidad, ayudando a mejorar los procedimientos y la confianza ciudadana. Yo recuperé mi carrera, incluso diseñé el logotipo de un programa de apoyo para personas que han sido afectadas por errores judiciales. A veces todavía bromeamos sobre cómo nos conocimos. Él dice, no recomiendo arrestar personas para encontrar el amor. Y tiene razón. Nuestra historia no romantiza un arresto injusto. Al contrario, comenzó con un error que causó dolor, consecuencias y una responsabilidad que nunca desapareció. Lo que hizo posible nuestro futuro fue otra cosa: reconocer el daño, asumir las consecuencias, cambiar y reconstruir la confianza paso a paso. Porque el amor no borra el pasado. Pero cuando existe arrepentimiento sincero, respeto y tiempo para sanar, puede ayudar a escribir un capítulo completamente distinto. Si hoy alguien me preguntara cuál fue el momento en que mi vida cambió, no. Diría que fue cuando unas esposas cerraron sobre mis muñecas. Diría que fue el día en que un hombre tuvo el valor de admitir que se había equivocado, y el día en que ambos descubrimos que, incluso después del peor comienzo imaginable, 2 personas pueden elegir convertirse en mejores versiones de sí mismas.